Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario de la Biblia de estudio teológico. Bien, y el pasaje que vamos a estar compartiendo en este día es en el libro de Génesis, capítulo 22, versos del 1 hasta el verso 19. Y dice la palabra del Señor así, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar y sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bien, vamos a leer las notas de comentario, capítulo 22, verso 1. Probó Dios a Abraham. Esta es la neta en negrita a interpretar. La forma concreta del verbo probó hace de esta frase un resumen completo de todo el pasaje y nos ayuda a entender el significado de lo ocurrido. La autenticidad de la obediencia de Abraham fue puesta a prueba. Aunque no es infrecuente que Dios ponga a alguien a prueba, las pruebas deben ser claramente distinguidas de las tentaciones. Dios no tienta a nadie a hacer el mal, como enseña Santiago capítulo 1, verso 13. Sin embargo, sí que pone a prueba nuestro compromiso, como por ejemplo en Génesis 15, 25 o 16, 4. Verso 2. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Con la salida de Ismael de la casa de Abraham, Isaac se había transformado en su único hijo. Como tal, era objeto de un gran afecto por parte de su padre. Dice aquí tierra de Moriah. Según 2 de Crónicas, capítulo 3, verso 1, Salomón construyó el templo en el monte Moriah, en Jerusalén, aunque en Génesis 22
no especifica que el sacrificio de Isaac tuviera lugar en o cerca de Jerusalén. Es posible que en el verso 14 implique tal conexión. Luego dice, un holocausto. Implicaba que todo el sacrificio debía ser consumido por el fuego. El resultado del incidente deja claro que Dios nunca pretendió que sus instrucciones se cumpliesen. Por lo tanto, considerado en conjunto, entre paréntesis, en términos tanto del mandamiento como del resultado, este incidente no entra en conflicto con la ley moral de Dios, dado que esta era con mucha la demanda más exigente que Dios podía hacerle a Abraham. Confirmó totalmente la sinceridad del compromiso del patriarca. Abraham estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, aunque el autor de Hebreos señala en Hebreos capítulo 11, versos del 17 al 19, que se preparó para hacerlo con la convicción de que Dios era capaz de devolverle la vida a Isaac. Podemos ver la nota que se encuentra en Génesis, capítulo 22, verso del 5 al 8. Capítulo 22, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana. Abraham respondió con prontitud al desafío que se planteó. Verso 4. Al tercer día se requieren unos 3 días para viajar a pie desde Beerseba hasta Jerusalén, que está a una distancia de unos 70 kilómetros, 45 millas entre paréntesis, en línea recta. En otros lugares, 2 días representa también el tiempo de preparación que uno necesita para poder tener un encuentro especial con Dios. Al tercer día, podemos verlo en Éxodo capítulo 19, verso 11. Es posible que fuera aquí donde se estableciera el patrón significativo del tercer día. Podemos compararlo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 21 o Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Capítulo 22, versos del 5 al 8. Yo y el muchacho volveremos a vosotros. Aunque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, planeaba hacerlo desde la convicción de que ambos volverían. Podemos ver en Hebreos capítulo 11, versos del 17 al 19. Luego dice, Dios se proveerá de cordero. No está claro si Abraham hablara irónicamente, entre paréntesis, Isaac es el cordero, o si expresaba su fe en que de algún modo Dios preservaría la vida de su hijo. Al final, Dios realmente proveyó un sustituto de Isaac. Podemos ver la nota en Génesis 22:13. Capítulo 22, verso 11. El ángel de Jehová. Podríamos ver la nota de capítulo 16, verso 7, la repetición del nombre. Abraham, Abraham. Subraya la urgencia de la intervención, como enseña capítulo 22, verso 1. Capítulo 22, verso 12. Ya conozco que temes a Dios. El proceder de Abraham confirma su obediencia fiel a Dios, aunque anteriormente fue su fe lo que hizo que Dios le contara como justo. Esa fe actúa ahora juntamente con sus obras y se perfecciona por las obras, como enseña Santiago capítulo 2, versos 21 al 23, de forma que esa fe se transforma en obediencia, que es el resultado previsto. En cuanto al conocimiento de Dios, podemos ver la nota que se encuentra en Génesis capítulo 18, verso 21. Capítulo 22, verso 13. He aquí a sus espaldas un carnero. Aunque Abraham ha superado la prueba, Dios provee un carnero para que pueda ser sacrificado en holocausto. En Génesis, este tipo de sacrificios se asocia a promesas solemnes por parte de Dios. Podemos ver en Génesis capítulo 8, versos del 20 al 22, en lugar de su hijo. Que muriese un carnero en lugar de Isaac ha llevado a muchos intérpretes cristianos a pensar que es aquí donde se introduce el principio de la expiación vicaria, que más tarde alcanzará su plenitud con la muerte en sacrificio vicario de Cristo en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como enseña el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Capítulo 22, verso 14. Como un eco del comentario anterior de Abraham a Isaac, en el verso 8, el lugar es llamado Jehová proveerá. Sobre esta base se desarrolló la creencia
y entre paréntesis, por tanto se dice hoy, de que Dios proveería el sacrificio necesario para expiar el pecado. El monte de Jehová. Probablemente sea una referencia a la colina en la que más adelante se construyó el templo de Jerusalén. Podemos ver Isaías capítulo 2, verso 3. Capítulo 22, verso del 15 al 18. El juramento divino registrado en estos versículos no debería ser pasado por alto, ya que supone el punto culminante de un proceso iniciado con las promesas condicionales hechas por Dios a Abraham, como enseña en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Por mí mismo he jurado. Que Dios jure por sí mismo, otorga a estas palabras una autoridad única, que asegura a Abraham que se cumplirán sin falta. Ver Hebreos capítulo 6, versos del 13 al 18. El juramento tiene dos partes. La primera mitad se centra en la numerosa descendencia de Abraham, La segunda tiene que ver con un único descendiente que derrotará sus enemigos. Génesis capítulo 22, verso 17. Y será el mediador de una bendición que alcanzará a todas las naciones de la tierra. Verso 18. Aunque la segunda mitad del juramento se interpreta a menudo en referencia a todos los descendientes de Abraham, el interés de Génesis como un todo es trazar una única y singular línea de descendencia que desembocará finalmente en un rey especial que gobernará sobre los gentiles. Ver Introducción a Génesis, síntesis de la historia de la salvación, y el uso en hebreo de un pronombre singular traducido sus enemigos apunta en esa dirección. Podemos ver la nota en Génesis 3, capítulo 15. Esta es la razón por la que Pablo, en Gálatas 3:16, puede insistir en una simiente que es Cristo, entre paréntesis, es decir, el Mesías, compárelo en Génesis 3:15, para simiente, como un descendiente en particular. Esto explica también por qué Isaac es claramente separado de Ismael para constituirlo como heredero de Abraham. Desde la perspectiva global de la Biblia, este juramento a Abraham se cumple en Jesucristo, como enseña Hechos 3, versículos 25 y 26, y Gálatas capítulo 3, verso 16. Génesis 22, 16 y 17. Por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Las palabras de Dios se centran en destacar que la forma de actuar de Abraham supone una vindicación de su fe. Podemos ver en Romanos capítulo 4, verso 3 y capítulo 22, Romanos capítulo 4, verso 3 y versículos 22 y 23. Muchos consideran que Romanos 8, 32 es una alusión a este versículo. Y bueno, hasta aquí, porque el siguiente sería Génesis capítulo 22, verso 20, así que de aquí no vamos a tocar ya nada más porque yo he hecho la lectura hasta el verso 19. Pero sí que quiero hacer un resumen acerca de estos 19 versículos y el comentario que hace aquí, dando un breve y conciso una entrada a todo lo que es el pasaje, que es muy edificante, y dice: este episodio lleva a su punto culminante la relación de Dios con Abraham, lo que resulta en un importante juramento divino. A partir de aquí, las promesas condicionales de Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, son garantizadas incondicionalmente como resultado de la disposición de Abraham a sacrificar su hijo. Puesto a prueba, el patriarca demuestra una extraordinaria confianza en Dios, especialmente porque la muerte de Isaac parece contradecir todo lo que Dios le había prometido. El pasaje transmite dos verdades dirigidas a la audiencia original. Número 1, muestra el tipo de fe que tenía Abraham y la propone como modelo para Israel. Número 2, revela que el concepto de sustitución forma parte esencial de los sacrificios de expiación que Dios ha ordenado ofrecer a Israel. Podemos ver la nota en capítulo 22, verso 13.
Además, permite al pueblo de Israel ver su propia existencia, incluso en el desierto, como parte del plan de Dios que deben adoptar como propio. Amén. Santiago capítulo 2, versos 21 y 22 dice que la forma que tuvo Abraham de obrar aquí perfeccionó su fe, mencionada en Génesis 15:6, es decir, la llevó a su expresión más plena y apropiada, lo que muestra que justificado, como enseña Santiago capítulo 2, verso 21, tiene probablemente el sentido de revelado como justo, en lugar de contado como justo, significado que encontramos a menudo en los escritos de Pablo, como lo enseña Santiago capítulo 2, verso 21. Bien, pues hasta aquí la nota de comentario al pie de página de Génesis capítulo 22, versos del 1 al 19, hablando sobre el sacrificio, sobre Isaac y cómo de alguna manera Dios lo ordena, pero como vemos este siervo de Dios, como su fe le llevó de alguna manera a querer llevarlo a cabo, pero Dios, viendo el corazón de su siervo, pues Dios proveyó, ¿verdad?, de ese carnero, y Dios lo bendijo abundantemente, dándole una promesa de bendición para su descendencia, para todos aquellos que iban a creer en fe, ¿verdad? Así que tenemos que aprender de este patrón, de este modelo, de este hombre de Dios, este siervo de Dios, cómo su fe fue probada, ¿verdad?, por el Señor, y creo que así deberíamos de ser todos, ¿no? Una fe verdadera, genuina, que viene de Dios, es probada por el Señor cuando en medio de la prueba y de la tribulación pasamos por situaciones difíciles, pero ahí estamos obedeciendo al Señor sin tomar en cuenta lo que el Señor nos pueda decir, en el sentido de tener dudas, de decir, ¿por qué el Señor me está demandando esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué? No entiendo, pero yo sigo siendo fiel a Dios, sigo siendo obediente al Señor, y a pesar de que estoy pasando por una mala racha, una mala situación, un mal momento, una enfermedad, no lo sé, cualquier cosa que pueda venir para amedrentarnos y hacernos mal, ¿verdad?, en nuestras vidas espirituales, e incluso a veces físicamente también pueden venir enfermedades, pero el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, que ha entendido el Evangelio, que tiene una fe verdadera, nunca dará marcha atrás, sino iremos hacia adelante, nuestra fe puesta en nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Cristo de gloria. Amén. Bueno, pues hasta aquí esta nota de comentario, que Dios les bendiga mucho. Si te ha gustado, dar un like. Si no, ya has suscrito a mi canal, suscríbete, y hasta el próximo audio o vídeo. Dios lo permite, que ya en breve ya tendremos la Biblia de estudio de teología bíblica. Ya el día 4 sale a la venta para poder comprarlas por las plataformas, y Dios mediante esperemos poder tenerla lo más breve posible y poder hacer esa reseña. Amén. Que Dios les bendiga un montón.